A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a los expositores que impartirán la sesión de hoy. Rodolfo Santiago Holguín es psicólogo, se encuentra cursando el magíster en psicología clínica. Es diplomado en neuropsiquiatría y neuropsicología del adulto en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Por otra parte, se encuentra Karina Agüero. Es psicopedagoga, docente universitaria, creadora de contenido audiovisual y escritora, profesora de nivel medio, terciario y universitario de la Universidad de Salamanca. Le damos el paso a los expositores para que inicien con la presentación. Ya, profesores, pueden continuar. Ahora sí, voy a compartir pantalla. Un segundito, por favor. ¿Están viendo ¿Qué están viendo en la pantalla? ¿Qué se les ve? ¿Sí? ¿Se les ve la portada? A ver, ahí sí, un segundito. Ahí que están viendo, siempre me tengo problemáticas cuando comparto la pantalla. Un segundo, así que la voy a compartir. A ver, así. ¿Qué están viendo ahí, Ahí amigos? la importancia del apoyo familiar en las personas con diagnóstico de esquizofrenia. Pero se ve como en un lado nomás de la pantalla, ¿no? No se ve Sí. como en toda la Sí, pantalla. No, está se ve. como ¿Y cómo hago dividido. eso? Chuta, a ver, voy a dejar de compartir de nuevo. Un segundo. Qué lata esta cuestión. A ver, vamos con. Ahora se sigue viendo todavía de. ¿O no? Ahora sí, Pero se ahora ve sí entera, está. ¿cómo se ve? Se Se ve ve entera más la pantalla. pequeño. Mm, ¿No se ve bien o A no? ver. ¿Sí? Deje de grabar un segundito y retomamos la grabación para que no tengan que editar. Deje un segundito, déjeme. listo. Ok, muy buenas noches a todos y a todas. Sean todos muy bienvenidos a una nueva instancia de aprendizaje junto a nuestra plataforma de ADIPA. El día de hoy vamos a contar con dos expositores de primer nivel en Latinoamérica, Karina y Efraín, que muchos de ustedes ya los conocen, me imagino. Si no los conocen, los invito a seguirlos en sus redes sociales, en donde cuentan con más de 200.000 seguidores y con muchos miles de seguidores también en otras plataformas como TikTok. Ya pueden seguirlo en Instagram como Los Dos Lados Psicosis. Ellos ya les van a contar un poquito más sobre ellos, son ya a esta altura grandes amigos y colegas y vamos a estar en conjunto, ¿cierto? Impartiendo algunas clases en el diplomado de esquizofrenia que va a partir en unos días más en la plataforma de ADIPA. ¿Ya? Entonces, el seminario que nos toca el día de hoy es un seminario que está en el contexto del diplomado de esquizofrenia que vamos a impartir el 1 de noviembre. Empieza el 1 de noviembre, así que si no se ha inscrito, todavía hay tiempo para que lo haga. Hay algunos descuentos por ahí que pueden pedir, así que los invito a contactarse con los ejecutivos de AIPA. El seminario del día de hoy se denomina La importancia del apoyo familiar en las personas con diagnóstico de esquizofrenia y otras psicosis. La primera parte la voy a yo hacer la primera, digamos, exposición y posteriormente le vamos a dar el espacio a Karina y Efraín para que puedan explayarse. ¿Ya? Entonces, la importancia del apoyo familiar en las personas con diagnóstico de esquizofrenia. Ya les contó nuestra colega Davipa un poquito sobre nosotros. A grosso modo, yo soy licenciado en filosofía, además soy psicólogo clínico, magíster candidato en psicología y cuento con algunos diplomados de especialización en temáticas sobre esquizofrenia y otras psicosis. Mi tesis de magíster y de pregrado también la hice en psicosis, en particular sobre el trastorno delirante persecutorio y sobre la esquizofrenia paranoide, que es una categoría que hoy está en duda porque el DSM-5 no habla ya de esquizofrenia paranoide, más bien habla de espectro, pero eso podríamos discutirlo dependiendo de la epistemología en la cual nos estamos aproximando a los fenómenos psicopatológicos. Ya, también hace un tiempo atrás me hice un TikTok también sobre temática en torno a la psicosis, ahí estoy intentando ahí que algo funcione, así que pueden también seguirme ahí en el TikTok porque considero que en plataformas alguien está escribiendo en la pantalla, así que le pido a la colega Adipa que pueda bloquear la pantalla. eh,
porque Profesor, si es no que se eso va a lo tiene que estropear la hacer presentación. usted. ¿Cómo lo voy a hacer yo? A ver, dígame cómo lo Sí, hago. sí, tiene que, abajito de Zoom hay tres puntos. O sea, cuando dice Ya, compartir, mejor dicho, hay una barrita ya, que dice bloquear más. anotaciones para otros. Sí, Bloquear anotaciones para otros. Me está pidiendo demasiado porque si ya me costó lo otro, imagínate. Por favor. Ya, así que como les mencionaba, yo soy un fiel creyente de que las redes sociales pueden ser plataformas súper útiles cuando se trata de compartir información de salud mental, porque ustedes saben que muchas personas hoy día se están educando, psicoeducando por las redes sociales. Hay grandes personas, por ejemplo, en el caso de Karina y Efraín, que comparten un material súper bueno, muchas veces bueno, todas las veces muy sólido, muy amplio, basado en evidencia, entre otras cosas, ¿ya? Así que, bueno, acá básicamente es un extracto que les quería mostrar el día de hoy, pero por el tiempo vamos a saltarnos, que ustedes lo pueden encontrar en YouTube, que es un programa de informe especial que se denomina Cárcel y muerte a la espera de un psiquiátrico y en aquel programa ustedes podrán visualizar cómo en Chile es la situación de muchas personas con esquizofrenia, que personas con esquizofrenia, con el diagnóstico de esquizofrenia, en lugar de estar, por ejemplo, cuando están en una descompensación o con síntomas agudos muy prominentes, en lugar de poder tener un lugar, un espacio en algún hospital psiquiátrico, por ejemplo, muchas veces son enviados a la cárcel cuando no tienen un lugar en los hospitales psiquiátricos y cuando hay un delito o se ha cometido un delito a razón o a causa de la sintomatología productiva que puedan estar presentando, ¿ya? Entonces ustedes saben que siempre los documentales o los informes o, bueno, llamémosle como sea a este tipo de documentales, a veces hay mucho sesgo, hay mucho estigma, hay muchas caricaturas, pero creo que es un buen programa para que lo puedan revisar, al menos ese capítulo de cárcel y muerte a la espera de un psiquiátrico. Ya, perfecto. Entonces, sabemos, por ejemplo, que los tratamientos de principios del siglo XX para la esquizofrenia incluían coma insulínico, shock con metrazol, terapia electroconvulsiva, hidroterapia, entre otros, y que los medicamentos neurolépticos antipsicóticos por primera vez se utilizaron a principios de los años 50. Recuerden que, por ejemplo, el electroshock del cual se habla en esta cita en particular, no es el mismo electroshock o la terapia electroconvulsiva que se está utilizando o que se utiliza hace ya un tiempo, no solamente en Chile, sino en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares de Latinoamérica, ¿ya? Es distinto a lo que se pensaba del electroshock de la antigüedad, cuando se utilizaban casi como mecanismo de tortura. No, hoy día hay protocolos, por ejemplo, anestesia general, consentimiento informado, consentimiento familiar. Hay una serie de protocolos que tienen que cumplirse antes de que a un paciente que está, por ejemplo, con una esquizofrenia resistente, se le aplique un electroshock. Entonces, lo más importante, creo yo, ante todo, es el respeto, es la empatía y la consideración para con las personas que tienen esquizofrenia, considerando que estos pacientes, estas personas han sido muy estigmatizadas a lo largo de la historia. Yo me atrevería a decir que dentro del espectro de todos los trastornos o las condiciones o las afecciones de salud mental, las personas con esquizofrenia se han llevado la peor parte. Muchísimo estigma. El loco, el violento, el enfermito, el tontito, el peligroso, y al final todas esas etiquetas han propiciado de que hoy en día la sociedad tenga un rechazo para con estas personas. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esta charla o incluso con formaciones como la que tendremos en el diplomado o con la invitación que hoy tenemos junto a Karina y Efraín? Es que ustedes, por ejemplo, puedan observar todas estas manitos, todas estas piernas y ustedes no sepan cuál de todas esas personas tiene esquizofrenia, porque esa persona va a estar quizás muy bien medicada, porque va a tener una muy buena psicoterapia, o va a estar yendo a un buen centro de rehabilitación, y la persona cuando tiene una buena medicación
cuando está con psicoterapia, por ejemplo, cognitivo-conductual o psicoterapia psicoanalítica o sistémica o lo que sea, o está recibiendo estimulación cognitiva, las personas pueden tener una buena calidad de vida. Son personas que pueden tener esposas o esposos, que pueden pololear, como decimos acá en Chile, o que pueden trabajar sin ningún problema. Las personas con esquizofrenia, 2 de 3 andan bien. ¿Qué quiere decir que andan bien? Que 2 de 3 personas con esquizofrenia tienen una buena respuesta al tratamiento, lo que repercute al mismo tiempo que tener una buena respuesta al tratamiento implicará de que estas personas van a poder tener una calidad de vida bastante buena, ¿ya? Y es a eso a lo que queremos apuntar en la charla de hoy junto a Cari y a Efraín. Entonces, por ejemplo, les muestro este paper o investigación basada en evidencia, en donde se establece, por ejemplo, que muchos profesionales de la salud mental incluso son una amplia fuente de estigma para con las personas diagnosticadas de esquizofrenia. Esto es súper interesante. ¿Por qué es interesante? Porque al final uno dice, ya, pero ¿cómo? Psicólogos, psicóloga o terapeutas ocupacionales, sí, también somos una fuente de estigma, porque eh, hay distintas razones, pero por ejemplo, en pregrado tenemos muy poca formación respecto a la esquizofrenia. Yo creo que en psicopatología, en el caso de los psicólogos, las psicólogas, es muy poco lo que revisamos de la esquizofrenia. A veces se dice, ya, es que hay delirios, hay alucinaciones y listo, dejémoselo a los psiquiatras. Y no, ese tipo de comentarios como ya inmediatamente la derivación a psiquiatra y como que los psicólogos, las psicólogas y los otros profesionales de la salud mental no médicos, como que esa derivación inmediata a la medicina también es una manera de estigmatizar. Si bien los psicofármacos antipsicóticos y principalmente atípicos es la primera línea de tratamiento para estas personas, también hoy se sabe que la psicoterapia, la rehabilitación social, la integración, reinserción e inclusión social es fundamental para que el tratamiento pueda realmente funcionar y para que esa persona tenga un estilo de vida, una calidad de vida, que se pueda sentir incluido en la sociedad. Entonces, muchas veces, por ejemplo, son los mismos profesionales de la salud mental que, como no hay, no, quizás puede que no tengan una especialización sobre la materia o que no sepan manejar cómo psicoterapéuticamente trabajar con alguien que tiene psicosis o que padece de psicosis, puede eso también fomentar y propiciar el estigma. Por eso estamos también facilitando un programa de formación de especialidad como es el diplomado en esquizofrenia que vamos a tener en noviembre. Entonces, uno de los objetivos, perdón, en la recuperación, en lo que atañe al tratamiento de las personas con esquizofrenia es el recovery. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona pueda integrarse a la sociedad, que la persona pueda trabajar, que la persona pueda pololear, que pueda crear lazos, construir lazos de amistad para con otras personas y así pueda sentirse incluida en la sociedad. ¿Ok? Recuerden que el estigma enferma más que la misma enfermedad. Esa frasecita, por favor, no la olviden nunca. El estigma enferma más que la misma enfermedad. ¿Ok? Y acá digo enfermedad entre comillas. A mí no me gusta mucho hablar de enfermedad, prefiero hablar de afección de salud mental, de condición, porque si bien es una afección de salud mental súper compleja en muchos tipos de sentidos y en distintas aristas en su complejidad, creo que ya también eso de seguir que no, es que el enfermo, que le es una enfermedad mental grave, sí, yo creo que todos estamos de acuerdo de que es una afección de salud mental compleja, que requiere un tratamiento complejo y ojalá por parte de especialistas. Sin embargo, eso no quiere decir, ¿ok? De que son personas, es Carlos, es Juan, es Carla, es María, son personas antes de un diagnóstico, personas que padecen de un diagnóstico. Bueno, estas ilustraciones básicamente muestran un poquito acerca de los síntomas positivos o también denominados agudos o productivos, como por ejemplo pueden ser las alucinaciones o los delirios o los síntomas catatónicos o por ejemplo el pensamiento desorganizado. Y al lado derecho pueden encontrar un monito que está más aplanado, con abulia, con anedonia, que eso entenderíamos un poquito como los síntomas negativos.
Sabemos que la esquizofrenia, y no solamente la esquizofrenia, sino que también otras psicosis, tienen hay toda una neurobiología subyacente en estas personas. Desde, por ejemplo, la reducción de la sustancia gris o la reducción de la sustancia blanca, alteraciones en, en ciertos ventrículos laterales, entre otras alteraciones neurobiológicas. Antes, en la antigüedad, y con la antigüedad quiero abarcar la Edad Media, o por ejemplo incluso la modernidad, desde la Grecia, siempre se pensaba que las personas que tenían alteraciones en su salud mental del tipo más a nivel de lo que hoy entendemos como esquizofrenia, se pensaba que o estaban endemoniados, por ejemplo, en la Edad Media, o de que había que buscar al cura para hacerle un exorcismo. No. Hoy sabemos que estas personas tienen alteraciones a nivel neurobiológico, a nivel de su cerebro. Y eso también está muy estudiado. Hay distintos manuales como el DSM-5, el CIE-10, el DSM-4, el CIE-11, distintos manuales que son distintas epistemologías para aproximarnos a lo que estamos comprendiendo como esquizofrenia. ¿Ya? Son los criterios sintomatológicos del DSM-5, entre los que se encuentran que, por ejemplo, tienen que cumplir ciertos criterios para que la persona se pueda diagnosticar con esquizofrenia. ¿Ya? Eh, entonces, la esquizofrenia nos dice el GES, la guía clínica GES, auge, ¿cierto? 2017. La esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica que se caracteriza por la aparición de psicosis, ya sean episodios únicos, recurrentes o crónicos, asociada a alteración en la esfera cognitiva y afectiva y alteración en el funcionamiento social del paciente. Ojo con esto, esta es una manera de comprender la esquizofrenia, ¿ya? Esto no es que esto sí y solo sí es la única epistemología para comprender el concepto de esquizofrenia. No, los psicoanalistas entienden la esquizofrenia como una estructura. Los fenomenólogos la entienden como una posibilidad de ser en el mundo. Otros lo entienden no como una enfermedad psiquiátrica, sino como una condición de salud mental, una afección de salud mental. El GES, desde el Ministerio de Salud, se entiende como una enfermedad psiquiátrica, ¿ya? Y ahí habla de la aparición de psicosis. Los psicoanalistas, por ejemplo, piensan que la psicosis en sí misma es una estructura, a diferencia de estructuras neuróticas, perversas, entre otras. Entonces la esquizofrenia logra ser controlada adecuadamente con tratamiento y las personas logran un buen grado de funcionalidad. No lo digo yo, lo dice el GES, ¿ya? El GES en Chile, las personas cuando reciben un buen tratamiento psicofarmacológico, psicoterapéutico, de rehabilitación psicosocial, pueden lograr muy buenos resultados. Usted me va a decir, sí, pero yo conozco un vecino que tiene esquizofrenia, que lleva 30 años con la enfermedad y es agresivo y no sé qué y no sé cuánto. Puede pasar también que hay personas que un 10% que tenga lo que se denomina en la literatura y en la clínica y en la psiquiatría como una esquizofrenia resistente a tratamiento, ¿ya? Es decir, es una esquizofrenia que los esquemas farmacológicos antipsicóticos que se suelen ocupar para estabilizar digamos, un brote psicótico no dan resultado con esa persona, entonces hay que pasar a clozapina, y si no funciona la clozapina hay que pasar a terapia electroconvulsiva o hacer combinaciones de TEC con ciertos fármacos, etc. ¿Ok? Eso también se conoce como la esquizofrenia resistente al tratamiento, pero no es la mayoría. Le pido a Graciela, por favor, que no raye la pantalla porque nos distraemos todos. Entonces, esto me lo voy a saltar, ¿ya? Porque quiero pasar a esto, que nuevamente los queremos dejar a todos muy, muy invitados e invitadas a nuestro diplomado en noviembre de esquizofrenia, otra psicosis, evaluación e intervenciones terapéuticas actualizadas. Ahí tienen el código QR para que puedan ir al programa. Vamos a tener, por ejemplo, a nuestra querida Amanda, que es una periodista que acaba de lanzar un libro muy, muy importante que se denomina No quería parecerme a ti. Es una hija de una persona con diagnóstico de esquizofrenia. Ella nos cuenta un poquito cómo fue su experiencia como hija y también hace toda una indagación científica en su libro. Ya nos va a estar contando en primera persona respecto al lanzamiento de su libro.
Asimismo, vamos a tener a grandes psiquiatras, ya como la doctora Libuy o la doctora, por ejemplo, Ornella Tamburini, que trabajan en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo, que es uno de los mejores o más prestigiosos hospitales psiquiátricos en Latinoamérica, al gran doctor Sergio Ruiz, quien además de ser psiquiatra cuenta con un doctorado en neurociencias, es profesor, docente académico del doctorado en psicoterapia y doctorado en neurociencia de la Universidad Católica. O la Emi Vilata, ahí está Karina que ya va a estar con ustedes en breve, o la Daniela Baeza que nos va a hablar de arte terapia. ¿Por qué de arte terapia? Porque tal como nos dice el GES en su página 9, incorpore terapia de arte en el tratamiento, tanto en la fase aguda como en la fase de recuperación, particularmente en los síntomas negativos marcados. Recuerden que generalmente los síntomas negativos cuesta mucho que los síntomas negativos respondan a tratamiento en el sentido farmacológico. Generalmente los síntomas positivos son los que primero responden al tratamiento antipsicótico, ojalá atípico, y los síntomas negativos cuesta un poquito más, ¿ya? Hay algunos teóricos que dicen, por ejemplo, que hay antipsicóticos atípicos o de segunda generación que pueden ser muy buenos también para los síntomas negativos. Sin embargo, para los síntomas cognitivos, recuerden que la esquizofrenia cada vez más se entiende como un trastorno neurocognitivo, no hay farmacología, al menos hasta el momento, o la farmacología, al menos antipsicótica, no funciona para los síntomas cognitivos y ahí ya se opta por la rehabilitación neurocognitiva, que es lo que la evidencia muestra que es lo que mejor funciona para los síntomas cognitivos. Otros docentes, por ejemplo, tenemos a la Mariel Labra, que es psicóloga de la Universidad de Chile, ¿cierto? Bueno, hay una serie de psiquiatras y otros teóricos que van a estar con nosotros. Va a estar Nicolás Melés, que también es psiquiatra, o el director de la corporación, perdón, de la Fundación Corfapes, el Matías Galán, o la María Francisca, que es psiquiatra infanto-juvenil. Bueno, hay una serie, más de 30 docentes, muchos con doctorados, con postdoctorados que van a estar con nosotros en nuestro diplomado. Incluso, por ejemplo, va a estar Michelle Hammer de Nueva York, que es una activista en psicosis de Nueva York, muy reconocida. Va a estar junto a nosotros también dando una charla de cómo ha sido su experiencia viviendo con psicosis. Y, por ejemplo, Franco de la Universidad de Columbia, también de Nueva York, que va a dar una charla magistral sobre cómo son las intervenciones psicosociales que se realizan en Nueva York. En Estados Unidos, él es el director de un hospital psiquiátrico en Estados Unidos, es chileno, pero se fue a hacer su doctorado a Columbia y está trabajando, investigando en psicosis. ¿Ya? Eh, bueno, yo creo que esto lo vamos a dejar para después, muy cortito. La psicosis no solamente se presenta en esquizofrenia, puede presentarse en otros cuadros, por ejemplo, en trastornos del ánimo, en trastornos delirantes, o, por ejemplo, en epilepsia, en encefalitis herpética, en hidrocefalia normotensiva, en enfermedades infecciosas, por ejemplo, lo que se denomina o cómo se denomina en la medicina por infección, como podrían ser el SIDA, o autoinmunes como el lupus eritomatoso o la encefalitis autoinmune, etc. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, tienen un paper que es muy bueno sobre la psicosis autoinmune en encefalitis autoinmune, que muchas veces se confunde con esquizofrenia, y no es esquizofrenia. Es una psicosis secundaria secundaria, digamos, a el trastorno autoinmune, como podría ser una encefalitis autoinmune. Así como si aparece en el lupus, generalmente no es esquizofrenia, sino que es una psicosis secundaria al lupus. Entonces, nadie habla del nulo apoyo familiar, de las cero redes de apoyo, del uso de sustancias y del estigma social. La mayoría de las personas con esquizofrenia, o me atrevería a decir que eh, muchas personas con esquizofrenia dicen no sentirse apoyadas por nadie, no tener un apoyo familiar, porque la familia empieza a notar que el chico ya está descompensado, está hablando con personas que no hay, o que está delirando. Entonces eso repercute en que las familias empiezan a alejar a estas personas, empiezan a evitar estar con estas personas y asimismo ya no son redes de apoyo. Entonces nadie habla del nulo red de apoyo, el nulo red sistémico de las personas que padecen psicosis. Y asimismo nadie habla, por ejemplo, de las patologías duales. Dicen, sí, en la tele, típico, ¿cierto? Las noticias sensacionalistas. O la persona con esquizofrenia mató al vecino, pero nadie dice que esa persona quizás está con un consumo de cocaína elevadísimo o de pasta base
o cualquier patología dual o con una comorbilidad de un trastorno por uso de sustancias. Nadie habla de eso. Nadie habla de que esa persona estaba sola, sin red de apoyo, sin familia y más encima con todo el estigma social del mundo en su espalda. Bueno, hay algunos libros que ustedes le pueden sacar una captura de pantalla, desde el psicoanálisis hasta la terapia cognitivo-conductual de segunda y tercera generación. Sin embargo, yo creo que lo más importante es lo que nos dice nuestro amigo Jung: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Hay muchos psicoanalistas fanáticos del psicoanálisis, o cognitivos conductuales fanáticos de las teorías cognitivo-conductuales, y a veces no vemos al paciente, no vemos a la persona que tenemos al frente, sino que estamos eh, viendo solamente desde nuestra teoría. Y si hay algo que no nos casa con la teoría, se nos desordena todo. No, veamos a la persona. Hay una persona al frente nuestro que está sufriendo, que está padeciendo de una afección de salud mental que es de las más complejas y que requiere de nuestra ayuda, ¿ok? Y a veces algo tan simple como establecer un lazo terapéutico o una buena alianza terapéutica es el primer gran paso, ¿ok? El primer gran paso para ayudar a estas personas. Bueno, acá hay otros papers basados en evidencia, le pueden sacar una fotito, ahí pueden buscarlo después. Sabemos que la esquizofrenia se da más en hombres que en mujeres, que generalmente parte en la adultez, entre los 19 hacia adelante. También hay psicosis en la adolescencia y también se ha visto psicosis en niños, niñas, en niños y niñas. Por lo tanto, la psicosis en general es transversal a las edades, pero se da con mucha más prevalencia en la adultez temprana. ¿Ok? Y también, que es lo más importante, y esta es la última diapositiva, o la penúltima, perdón, lo principal de todo es la prevención e intervención temprana. Quédense con esta frase: mientras antes se intervenga, mejor. Hay un concepto que se llama el DUP, que es Duration Untreated Psychosis, que básicamente dice que mientras más nos demoramos en intervenir cuando ya apareció un primer episodio psicótico, el pronóstico de esa persona es peor. Mientras antes se intervenga, no solo farmacológicamente, sino que interdisciplinarmente, mejor va a ser el pronóstico para esa persona. Y hoy incluso se habla de los estados mentales de alto riesgo, que son previo al primer episodio psicótico, es decir, son entidades clínicas que no son psicosis, sino que son como prepsicóticas, por decirlo de alguna manera, aunque no todos van a transicionar a psicosis, y también hoy se está abogando a que podamos intervenir en esa etapa, previo a cuando ya eclosionó o se desencadenó el primer episodio. Los invito a seguir a mi amigo Vivir Psicosis. Es un chico con esquizofrenia paranoide, con su diagnóstico, que se ha transformado en un gran activista en psicosis en Chile. Así que vayan a seguirlo porque él muestra en primera persona cómo es vivir con esquizofrenia y él quiere que las personas sepan de qué trata su diagnóstico, asimismo también con Betty de España. Muchas gracias. Perdón por lo rápido, pero esta charla está pensada para que Karina y Efraín puedan hablar con ustedes más que yo. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Espero que se haya comprendido. Es un pincelazo de un tema que es para 1500 horas, no para 30 minutos, pero les dejo algo muy poquito de lo que hoy se sabe acerca de la esquizofrenia. Así que no les quito más tiempo, chicos. Karina y Efraín, adelante. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. Un Nos placer. escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a hacer lo posible porque por transmitir todo lo que tenemos para transmitir, que armamos hoy al mediodía esta charla, nosotros siempre pensamos en intentar hacer que la información para ustedes sea lo más práctica posible y para nosotros también. Lo primero que nos preguntan a nosotros, o la pregunta que más nos hacen en las redes es: ¿cómo hago para que mi familiar tenga conciencia de enfermedad? O mi familiar no está internado y me dice que no tiene nada, que está bien. Bueno, lo que nosotros nos damos cuenta cuando alguien nos dice esto es que esa persona no tiene psicoeducación. Es decir, si la psicosis es la pérdida de contacto con la realidad y nosotros queremos que esa persona tenga conciencia en primera medida y que decida ir al psiquiatra en primera medida cuando se lo pedimos, es como pedirle a una persona paralítica que camine.
No se puede. Entonces, es algo que impide que se logre rápidamente la adherencia al tratamiento, porque vamos, los familiares somos los primeros que tenemos que empezar a adherir a ese tratamiento y los primeros que tenemos que tener conciencia. ¿Qué es lo que sucede? Que no pasa en todas las familias. También hay muchas personas que nos mandan mensajes y nos cuentan, por ejemplo, que en la familia les dicen que no tomen medicación, que la dejen, que están locos, que es el sistema de salud el problema, que es que en realidad vayan a la iglesia. Entonces aparecen todas estas cosas que dificultan esa conciencia del paciente y la adherencia al tratamiento. Si uno busca cuál es la importancia de la familia, lo que nos encontramos en psicoeducación, la psicoeducación aparece bastante, pero, o sea, bastante cerca de nuestra época, porque es de 1972, donde George Brown lo que propone, o sea, lo que ve en las personas con esquizofrenia es que en las familias en donde esas personas con esquizofrenia están, si hay mucha crítica, mucha hostilidad, o una sobreimplicación emocional, lo que empieza a ocurrir es que hay más recaídas. Al haber más recaídas, esta persona se pregunta ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué suceden estas recaídas? Y lo asocia con un término que para mí es súper importante, que es el de emoción expresada alta. Es decir, si la familia es muy crítica, si la familia es muy hostil o si la familia se sobreimplica, es que estamos manejando un nivel de comunicación que va a generar recaídas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que nos damos cuenta es que los cuidadores o las personas, digamos, que están a cargo, o madres o padres, somos los primeros que tenemos que tener nuestro espacio terapéutico y los primeros que tenemos que psicoeducarnos en relación al trastorno. Porque si no le pedimos a la persona que está más grave, es decir, que tiene la enfermedad, que lo haga primero, cuando es justamente el que está más grave. Es casi ridículo lo que esperamos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en esos planteos lo que decimos es, bueno, uno tiene que ir primero, hablar con el psiquiatra y plantearle el panorama, a ver qué se puede hacer, y que después llegue la persona. Y así es como va llegando, digamos, la conciencia de enfermedad y la adherencia al tratamiento. Y nosotros planteamos que es desde la psicoeducación, o sea, que parte de la familia. Em, ¿Por qué a veces la familia no adhiere al tratamiento o lo rechaza? Pensábamos hoy con Efra, ¿por qué las familias podrían rechazar? Y pensábamos si es lo mismo, por ejemplo, si hubiese, es algo que nos planteamos cotidianamente, es, ¿hubiese sido lo mismo la recuperación de Efraín estando en la casa de origen que estando acá? Esa es una pregunta que nos hacemos. Sí, nos hacemos esa pregunta y la verdad que no es una pregunta para nada retórica, sino que lo que nos podemos dar cuenta, remitiéndonos a mi propia historia, es que en la medida en que yo formé parte muy íntima de ese entorno familiar inicial de donde salí de mis padres o de de los que podemos conocer como cuidadores principales, yo enloquecí. Esa es la realidad, eso es lo que realmente pasó. Y la recuperación solo pudo construirse a partir de que yo me alejé de ese entorno. No es que me alejé justamente para recuperarme, fueron otras las condiciones por las que me alejé, pero en la medida en que yo me alejé y empecé a formar parte de otro entorno familiar, que es justamente el de Karina, podríamos decir, en la medida en que cambiaron mis cuidadores, que no me gusta mucho decirlo así, obviamente, porque Cari es mi esposa, no mi cuidadora, pero para que se entienda, en la medida en que cambiamos ese entorno, yo pude acceder al tratamiento. Antes no había podido, no solo no había podido, ni siquiera se me había cruzado por la cabeza que podía llegar a necesitar algo al respecto. A partir de esto, ¿qué decimos entonces? ¿Los cuidadores son el gran problema? No, para nada. No estamos diciendo que los cuidadores sean un problema. Pero sí lo que podemos decir al respecto es que los cuidadores, los familiares cercanos, aquellos que convivimos con el paciente, con el sujeto psicótico, tenemos una enorme capacidad para ayudarlo, para hacer que mejore su tratamiento. Yo lo digo desde la experiencia, en la medida en que
estuve con mi cuidadora que está sumamente psicoeducada, pude mejorar y hacer avanzar un tratamiento que es bastante complejo. Y en este punto aparece algo que, perdón, no quiero ser crítico al respecto, pero que Rodolfo no llegó a decir. Rodolfo mencionó dos partes del tratamiento, dijo la farmacología, que sería la psiquiatría, y la psicoterapia, pero en ningún momento nombró la Sí, la psicoeducación. rehabilitación, dijo, la rehabilitación social que ingresa a la psicoeducación. Ah, ok, yo No lo escuchaste. no lo entendí de ese modo. Yo veo la psicoeducación como una herramienta para relacionarnos con nuestro familiar, pero no solo con nuestro familiar, sino que con nosotros mismos. Porque cuando nos psicoeducamos, en realidad lo que empezamos a hacer es a tener un control diferente sobre nosotros mismos, sobre lo que pensamos y sobre todo sobre lo que decimos. Y en eso tiene que ver lo que es la emoción expresada alta. Sí, Es decir, nosotros tenemos que pensar como familiares, porque si no parece que los queremos poner entre algodones y no se les puede decir nada. Pero la pregunta ¿es el momento adecuado de decirle eso? ¿Es la forma adecuada? ¿Es el tiempo ahora para decirle eso a esa persona o es que yo solamente me quiero descargar? ¿No? Porque digo, si la persona que tiene la dificultad es yo voy y le digo lo primero que se me ocurre, bueno, claramente no solamente esa persona está teniendo un problema, sino también yo. Y si la persona le está costando ingresar a la psicofarmacología y yo voy y le digo, no, ¿sabes qué? Eso te está haciendo mal, estás más gordo, mejor deja la medicación porque no sirve para nada, estás todo el día durmiendo, claramente lo que voy a generar es más resistencia al tratamiento, que ya de por claro. sí es difícil. Y lo que está sucediendo ahí muy claramente es que en realidad no estoy teniendo en cuenta al otro, no estoy teniendo en cuenta a mi familiar que tiene esa dificultad, porque si yo lo estuviese teniendo en cuenta, tendría que elegir unas palabras que sean acordes para que su tratamiento avance o mejore o pueda acceder a él. Si yo le digo lo que se me ocurre, y no, la verdad que solamente estoy, cómo lo digo? Estoy causándome el placer a mí mismo de decir esto. Pero ¿realmente eso es útil? ¿Le sirve a esa persona? Exactamente, ahí es donde empiezan a entrar un montón de cuestiones sobre lo que sería, ¿por qué, digamos, las familias pueden no terminar de, qué es lo que nos planteamos hoy? Muchas veces no terminan de comprender la gravedad, ¿no? Es como que empiezan los síntomas y van apareciendo más y más y más, y uno, por ejemplo, dice, ¿y en qué momento le parece grave a la persona? ¿No? Es como que tiene que ser muy grave. A veces es cuando compran un cuchillo. A veces cuando empiezan a salir con un cuchillo. Y uno ya ahí dice, esperen, esto es grave. Pero quizás a esa familia no le parece todavía muy grave. ¿Se entiende? Entonces, lo que hay que empezar a poner son las alertas de los criterios de gravedad. Y lo que vemos es que en las familias lo que ocurre es que lo que dicen, por ejemplo, es, pero ya se le va a pasar, ya de nuevo después está tranquilo y después vuelve a aparecer. Es así, es su personalidad. Claro, es su personalidad, es otra de las cosas Y en que... ese es su personalidad, en realidad lo que estamos haciendo es naturalizar algo que podría bien estar siendo un síntoma. Exacto, pero además, si decimos es su personalidad, lo que tendemos es a no hacer nada porque se le pasa. Pero ¿qué sucede? Nosotros no dejaríamos a una persona con una convulsión tirada en el piso y cuando se levanta, si no se quiere atender, le decimos, no, no vayas al hospital porque no te queremos atender. Entonces, cuando la familia toma real conciencia de la gravedad de la situación y lo grave que puede estar esa persona en una descompensación aguda, actúa tempranamente porque no van a dejar que su familiar esté mal, ¿se entiende? Pero lo que no se termina de comprender es la gravedad de lo que se puede llegar. Porque digamos, yo en muchos casos vi en donde en una descompensación aguda alguien se tira de un balcón, se tira a algún lado. Bueno, si esas personas, si hubiesen, o sea, esa familia hubiese entendido que la gravedad del trastorno llevaba hacia ese lugar, hubieran actuado mucho antes. Se quisiera atender o no se quisiera atender, hubiesen buscado 1,5 millones de herramientas para llevarlo, así diciéndole, sí, sí, te queremos, yo estoy mal y como, o no sé, como mamá está loca, llevémosla y necesito que le digas al psiquiatra que mamá está loca. ¿Entienden? O sea, como siguiendo la dinámica del delirio, acompañar al otro, no diciéndole, ¿ves que estás mal? Que tenés que ir al psiquiatra, porque justamente
la persona que tiene el trastorno, que tiene alucinaciones o que tiene delirios, cree que el problema son los de afuera. Entonces, bajo esa alucinación o bajo ese delirio es que tenemos que seguir ese hilo y llevar a la persona que se trate. No funciona si intentamos decirle que eso no es así. Porque es justamente no entender que esa persona no tiene conciencia de enfermedad en el momento en que está delirando o alucinando. Y eso es, entre las emociones expresadas, acá sí dicen algo, bueno, entre las emociones expresadas altas, una de las que yo digo que es de las mejores, ¿no? Porque si una persona, o sea, si una persona que tiene esquizofrenia, bipolaridad o cualquier trastorno psiquiátrico, cualquiera sea, son hostiles con esa persona, ¿se va a recuperar? Es lo mismo tener una persona todo el día que está siendo hostil y picaneando y dice, ay, qué mal que estás, ay, qué feo lo que hiciste, ¿no ves que estás así? Es más fácil recuperarse o tener una recaída. Eso es obvio. O sea, es más fácil recaer porque cualquier persona, si nos dicen cosas feas, nos vamos a sentir mal. Si nos critican, nos vamos a sentir mal. Pero hay otro grado que tiene que ver con la sobreimplicación emocional. Y la sobreimplicación emocional se ve en familias y sobre todo en mamás, y yo digo que esta es la mejor emoción expresada alta, en donde lo que aparece es una sobreprotección, ¿no? Es un exceso de protección y eso al final termina siendo negativo. Porque si yo hago por el otro lo que el otro puede, entonces le estoy diciendo al otro que no puede, con un mensaje contradictorio, porque le digo, sí, sí, vos podés, pero hago por él. ¿Se entiende? Entonces la sobreimplicación emocional, yo digo que es de las mejores porque no tiene hostilidad y no tiene crítica, pero también es algo que hay que regular, porque si no, dejamos al otro como como digamos, en una situación en donde no puede y no le damos autonomía. Y justamente la dificultad que hay históricamente en esto es en la de poner límites. Nosotros decimos que el límite es amor, el límite nos bordea. Pero ¿cuándo limitar al otro? ¿Es lo mismo? No, el límite no tiene que ser arbitrario. O sea, el límite tiene que tener un sentido, o sea, tiene que servir para algo. ¿Sí? Sí, en esos términos el límite no solamente es para el otro, porque cuando Cari habla de la sobreimplicación emocional, lo que podemos decir es que yo mismo ahí no estoy teniendo un límite, ¿no? Muchas veces escucho esto que dice, sobre todo cuando es la madre, pero digamos en general. Dice, lo mal que me hace sentir tu enfermedad, ¿no? Entonces soy yo mismo el que no está teniendo el límite ahí, no es para con el otro, es mi propio límite porque yo puedo ser muy empático y puedo ponerme en el lugar del otro y puedo percibir ese malestar que el otro está sintiendo, pero cuando ya me empieza a afectar a mí es que mi límite está desdibujado. Claro, mi límite se va sobre el otro. Entonces, eso es lo que hay que evitar de alguna forma. O sea, y vos lo que habías dicho hoy de los límites, cuando estábamos hablando, tuvimos una conversación interesante, que yo creo que es interesante, por eso se las vamos a transmitir cómo se armó. Que yo le dije, que vos dijiste sobre los límites y marcó esta diferencia, digamos, de lo que es uno y es el otro. Y él dijo, bueno, porque independizar, que tiene que ver con la autonomía del otro, es, No es dejar solo al otro, eso exacto, dije yo. dijo, no es dejar solo al otro. Y yo le dije, no, independizar es dejar solo al otro. Y él me decía que no, y yo decía que sí, entonces yo le dije, bueno, vamos a ver, ¿qué es independizar? Fuimos y lo buscamos en Google. Y definitivamente, independizar tiene que ver con dejar solo al otro. Pero a él se le representaba que independizar, en ese sentido, sería como abandonar. Dejar solo es como abandonar. ¿Por qué? Si cuando nosotros independizamos lo hacemos antes de que la persona pueda, lo que estamos generando es un abandono. Es decir, si yo dejo a un chico de 3 años a que se haga la comida, lo estoy abandonando, lo estoy dejando solo. ¿Por qué? Porque estoy generando algo que no es independencia, que no es darle autonomía, es abandonarlo a su suerte. Ahora, si yo a un chico de 4 años le digo, ponete la ropa, es acorde, es en el tiempo, se puede poner la ropa. Entonces lo dejo solo, me alejo, no me sobreimplico y lo estoy independizando. Entonces,
Esto parte por una frase que encontramos en Threads, no sé cómo se pronuncia, en la que decía, el exceso de empatía es autodestructivo. Y yo lo que digo es, el exceso de empatía no es empatía. El exceso de empatía es sobreimplicación. El exceso de amor no es amor. Es como lo de Kissy ¿vieron Kissy? Sí, es un El, dibujito, lo conocemos por nuestros hijos, pero lo que hace es como un monstruo que lo que hace es abrazar con mucho amor a los demás y tan los fuerte. abraza tan fuerte que los termina matando. Claro, cuando nosotros nos pasamos un límite, esa palabra, ese significante pasa a ser otra cosa. Ya deja de ser. Es decir, lo vemos en geografía. Si yo estoy en Argentina y me paso del límite, ya deja de ser Argentina. Pasa a ser Chile, pasa a ser Uruguay, pasa a ser otra cosa. Entonces, digamos, eso es lo importante de trabajar con esos significantes que van surgiendo. Es decir, bueno. Quizás eso no es empatía, es una sobreimplicación. Tenés que dejarlo solo y en este momento y hacerlo en tiempo. Porque como dijimos, si yo digo, no, yo lo quiero independizar ahora, quiero que sea independiente, pero la persona está dormida, no puede ir a trabajar y no puede hacer nada, yo no estoy mirando al otro, no estoy mirando lo que puede. Entonces, actuar en tiempo justo es lo más importante, ¿no? Mirar al otro, ¿qué está pasando? Y para eso hay que psicoeducarse, para entender qué es lo que puede realmente el otro en ese momento, qué es lo que no puede, qué es lo que tengo que dejar de hacer por el otro, ¿no? Todo eso es lo que se trabaja en lo que es psicoeducación. En el lenguaje me parece que es importante esto de que marcamos, digamos, el exceso de amor deja de ser amor, porque es excesivo. Todos los excesos, por ejemplo, yo en un momento hace muchos años tuve un paciente, esto siempre lo cuento, ¿no? Que comía serenitos. No sé si en Chile hay serenitos, pero es un postrecito el serenito. Y entonces, mi paciente que comía serenitos, la mamá me decía, come serenitos, se come uno y le encanta, se come dos, así hasta que se come ocho y vomita. Un serenito es algo placentero. Si yo me paso de la cantidad de serenitos, deja de ser placentero y pasa a ser algo que me hace mal. Entonces, por eso el límite con el otro es amor, porque no me tengo que pasar de ese límite, porque deja de ser eso que era. Con los chicos pasa lo mismo, con los adultos pasa lo mismo y en la psicosis, sobre todo, pasa lo mismo. Eso es una de las cosas más importantes que queríamos plantear. Después, con respecto a los terapeutas, porque sé que hay muchas personas acá que atienden personas con algún tipo de psicosis, con esquizofrenia, primero es importante escuchar a la familia, darle un lugar, no culparlos, o sea, no darle el lugar de culpables, porque en realidad no hacen las cosas que hacen a propósito ni para dañar, sino que lo hacen desde el lugar de cuidar, de amor, ¿no? De intentar que esa persona tenga bienestar, por lo general, porque si no lo que tenemos es una familia hostil o tenemos muchos otros miembros de la familia sin diagnóstico que están descompensados, porque eso también puede pasar. Y yo lo que quería decir es que mientras las familias más se implican en los tratamientos, podemos decir que y que hay menos resistencia, es donde hay más miembros saludables en esa familia. Entonces yo, en lo que refiere a los terapeutas, lo que quiero decir es que creo que tenemos como, cuando atendemos, tener ciertas características. Uno es ser amables. Segundo es actuar en el tiempo justo. Tenemos que tener un timing perfecto. No se hacen las cosas como nos parecen a nosotros que tendrían que hacerse, sino entendiendo las posibilidades de los otros. La otra es soportar la hostilidad, porque en la psicosis aparece mucha hostilidad hacia el otro, porque lo que hay de base es mucha desconfianza. Y esa desconfianza, con lo único que se combate, es con ser una persona confiable. ¿Y cómo se es confiable? Con la verdad. Es decir, si vienen y me preguntan, ¿qué tengo? Entonces nosotros le decimos, ¿qué es lo que le pasa? No le damos vueltas, ¿se entiende? No le decimos, no, pero el diagnóstico, porque puede ser, no. Ese es el estigma del que habló Rodolfo cuando hizo la presentación, o sea, es el propio estigma que maneja el terapeuta. Si no, cuando el terapeuta está absolutamente seguro de que, aquello que está tratando
No es algo malo, sino que es solamente una enfermedad o un trastorno, como quieran decirlo. Eh, Solo en esa medida va a poder intervenir de modo correcto. Exacto. Eh, Para mí también es muy importante tomar posición, es decir, cuando estamos con alguien que tiene psicosis, como que quedar en el medio, como decir, bueno, ¿y qué quieres hacer? Bueno, y pensar, a ver qué te gustaría más. Bueno, dar opciones, ¿no? Y tomar partido. Si nos preguntan, tenemos que decir, esto me parece más correcto, porque hay que armar esos límites. Entonces, hay que alojar, hay que acompañar desde el amor y también limitar con amor. Eso sería limitar en tiempo justo. Como dije, generar confianza y decir la verdad. Es decir, si nosotros vemos al paciente que está mal, es decirle a los padres, miren, porque así los padres, por ejemplo, los padres van a saber cuándo nosotros intervenimos diciendo esto es grave y se van a dar cuenta que cuando decimos esto es grave van a actuar, ¿no? Me pasa que cuando yo cito a unos padres y les digo estoy preocupada porque veo que algo es grave, enseguida hacen. ¿Por qué? Porque yo no ando dando alarmas por cualquier cosa. Por ahí ellos vienen re preocupados con un tema y yo digo, no, pero bueno, qué sé yo, no sé, le está yendo mal en la escuela, no es tan grave, ¿no? Es como centrar en qué es grave y qué no es grave. Eso es lo que es muy difícil reconocer. No solamente para los padres, sino para los profesionales, que yo digo que a mí me costó mucho también, porque yo estaba estudiando, estudié siempre este tema y recién cuando lo viví en la experiencia empecé a detectar los signos de alarma. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos dando es un panorama amplio, pero esto es subjetividad pura, es decir, una persona, una familia lo que tiene que aprender es a reconocer en ese familiar aquello que muestra la descompensación. Y solamente se puede reconocer eso mirando para atrás. Porque muchas veces dicen, ay, no, pero se brotó y qué mal, y se podría haber evitado. No, no se puede evitar. A todos nos pasó. O sea, lo vimos venir, no sabíamos qué era lo que estaba pasando y nos pasó por encima el brote. Bueno, pero solo para atrás podemos ver qué cosas le pasan a esas personas. Algunos empiezan a hablar más de extraterrestres, otros empiezan a consumir, otros empiezan a hablar, no sé, de, qué sé yo, temas de lo que sea, ¿no? De lo que a esa, no sé, de la alimentación y se ponen estrictos con la alimentación, con el, bueno, cosas muy particulares de cada persona. Y solamente hacia atrás es como se pueden detectar esas sintomatologías. En APEF, que yo siempre recomiendo que vayan, además de psicoeducarse, que nosotros hemos hecho cursos de psicoeducación y que nosotros decimos tienen que informarse porque la información es parte de la psicoeducación, porque empodera al paciente y a la familia, les dice qué hacer y qué no hacer en una situación. Ese empoderamiento que generamos nos permite avanzar y les recomiendo siempre lugares como APEF, porque no solamente APEF, ACAPEF, bueno, acá en Argentina, no sé qué hay en Chile, pero ellos lo hacen también virtual, no solamente funciona como psicoeducación, sino que funciona como grupo de contención, como grupo de apoyo y ayuda a parar estrategias a los otros. Bueno, a mí no me funcionó esto, a ver qué te funciona a vos y de eso puedo obtener algo que me funcione a mí. ¿Qué más? ¿Cómo logro todo esto como familiar? Psicoeducándome. Porque psicoeducándome, eh, lo primero que voy a hacer es empezar a entender, primero que el otro es otro y que lo que digo lo afecta. Y voy a lograr algo que va a ser muy útil para mí, que es en la medida en que empiezo a obtener herramientas sobre cómo relacionarme con esto que le pasa a mi familiar, empiezo a tener menos estrés yo. Ya no es solo para él. La herramienta terapéutica no es para la otra persona necesariamente. No estoy haciendo esto solamente para mi familiar. En realidad lo estoy haciendo para mí mismo, porque empieza a ser mejor mi propia calidad de vida en la medida en que tengo más herramientas para abordar este tema. Más herramientas para abordar el tema no solamente mejora mi calidad de vida, mejora también mi relación con los otros, mi forma de pensar las cosas, mi forma de comunicarme con los otros. Porque realmente empezar a preguntarnos, ¿tengo que decir esto? ¿Es necesario que haga esta crítica en este momento? Es el momento adecuado? ¿Por qué está pasando la otra persona? ¿Qué me pasa a mí que yo digo esto? Todas esas preguntas que me hago antes de generar una conversación, quizás innecesaria, nos ayudan a la calidad de vida, digamos, no solamente con el otro que tiene un padecimiento, sino con todas las personas.
Porque ¿a quién le gusta una persona que esté criticando todo el día o siendo hostil? Nadie. Y eso lo vemos mucho. Yo por ahí uso esto en las redes y ustedes me van a ver a veces como que muestro mi enojo, pero lo que hago es tomar estas cuestiones hostiles, o sea, tomar estos comentarios hostiles, mostrarlos, me muestro enojada ante esto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros cuidamos mucho en la página es que la comunicación no tenga niveles de expresados altos. Y casualmente encuentro muchísimos profesionales de la salud, que estos son los que expongo, porque el resto de la gente en nuestra página puede claramente tener ese tipo de comentarios, pero que profesionales de la salud mental hagan este tipo de comentarios es grave, ¿no? Tendrían que saber manejar un nivel discursivo que sea acorde hacia el otro, y son ellos los que generan esto. Em, bueno, esto decirles que es muy importante, o sea, es obvio que es importante la familia, que son importantes los otros que están alrededor nuestros para que nos sintamos bien. Porque en la psicosis, en todos los tipos de psicosis, lo que hay es como eh, mucha permeabilidad a lo que sucede en el entorno. Entonces, si nosotros decimos no estoy re bien y estamos mintiendo y se nota que que estamos mal, esa persona lo va a percibir. ¿Se entiende? Y por eso es tan importante que los familiares encontremos nuestros espacios terapéuticos también. Porque si no, lo que ocurre, por ejemplo, es el síndrome de burnout del cuidador, que es una de las cosas que pasa, y también hay que cuidar a todo el entorno familiar. Bueno, creo que esto era más o menos lo que teníamos preparado para hoy. Es algo nuevo que preparamos hoy. Bueno, que podemos tiramos un chivo para todos los profesionales. Chivo se dice en Argentina cuando vamos a Porque pasar una en marcha. general la primera pregunta que me hacen a mí es ¿quién es tu terapeuta? ¿No? Como si fuese el terapeuta el que está logrando que yo me sienta bien, que me vea bien, que me pueda expresar de una manera correcta. Y en realidad no todos los pacientes de mi terapeuta están en las mismas condiciones que yo. ¿Por qué? Porque esos pacientes no están psicoeducados, porque su entorno no está psicoeducado. Ahí me parece que está la gran diferencia que podemos hacer. Y sí, ¿no? Y con respecto a lo que dijo Rodolfo, por ejemplo, antes, que dos de tres pacientes están bien en el tratamiento, digo, la psicoeducación no se utiliza. De hecho, los psicopedagogos que tenemos injerencia en el terreno de los aprendizajes y los cognitivos, que sabemos que digamos que en la esquizofrenia el terreno cognitivo está deteriorado, ni se cuentan. Recién ahora que empezamos a hablar de esto, o sea, y es fundamental, porque nosotros tendríamos que apoyar lo que es la parte psicoeducativa familiar, e ingresar en el terreno de lo que es el deterioro cognitivo que provoca. Rodolfo fue muy claro. Rodolfo dijo que dos de cada tres pacientes logran una buena funcionalidad. Lo que pasa es que nos quedamos mirando solo eso, nos quedamos en que sea funcional. Y en realidad me parece que hay que ir mucho más lejos. Hay que esperar que ese paciente sea productivo y por qué no puede ser exitoso realmente. Hay como que llevar un poco más allá el deseo que tenemos para esos pacientes. No solamente eso, sino también preguntarnos, ese uno de esos tres que no es funcional, ¿por qué no es funcional? ¿Cuál es la Claro, diferencia? ¿Qué está sucediendo con ese paciente? dicen, no, mi hijo no quiere adherir al tratamiento, pero yo les pregunto, ¿usted se está yendo a los grupos de terapia? ¿Usted tiene su espacio personal? ¿Usted se está psicoeducando? ¿Se psicoeduca el paciente? ¿Tiene su espacio de psicoterapia que sea un buen espacio de psicoterapia? Si todas esas cosas no están, no podemos decir que lo que falla es ese tercer paciente que no anda, sino lo que falla es el circuito de lo que estamos sosteniendo. Si son tres patas para sostener una situación que es la psicoeducación, la terapéutica y la parte psiquiátrica, si nosotros le sacamos a una silla de tres patas una silla y Una más pa- o menos que una pata quedamos más o menos en equilibrio. No hay Si que le ir, sacamos dos, así, ¿no? no hay que ir demasiado lejos. Mi propio padre cada dos por tres me dice que yo no tengo que tomar ninguna medicación. Y él hace una aclaración que a mí me parece fabulosa cuando me dice esto. Mi papá me dice, vos no necesitas tomar esa medicación. Y yo le digo, pero entonces, ¿por qué yo estoy bien? Y él me contesta en general, porque conseguiste una buena mujer. Y en realidad no es que Karina sea solamente una buena mujer, sino que es una mujer psicoeducada. Porque puedes encontrar un montón de buenas mujeres, pero si no está psicoeducada, quizás no pueda tener la misma relación y hacer el mismo trabajo que hace Karina conmigo. Lo tiene que hacer
¿Lo debe hacer? No, la realidad es que no tiene la obligación de hacerlo. Ella lo hace porque se casó conmigo y porque lo quiere hacer. Pero es Por fundamental. amor se dice, por Ok, amor. por amor. Pero digo, es fundamental lo que sucede. Mi papá se da cuenta, pero está tan en contra de los tratamientos, porque obviamente él está descompensado, que no termina de poder escuchar esto que él mismo dice, que es si la diferencia la hace ella, pero es ella que está psicoeducada. Ahí está el chiste. Exacto. Y en esto digo, es muy difícil muchas veces para algunos familiares que están, que no pueden ver qué le pasa a su familiar, porque se les hace un espejo de ellos mismos. O sea, si a él le pasa algo, entonces a mí también quizás me pase algo. ¿No? Y en ese espejo es insoportable, entonces lo niego. Niego que esté pasando algo. Porque en realidad, cuando a nosotros nos llaman de la escuela de nuestros hijos y nos dicen, no sé, que esto es lo más claro que tenemos, sus hijos están haciendo esto, lo otro, nosotros lo que nos hacemos es preguntarnos, ¿qué les estará pasando? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué podemos mejorar para que ellos estén bien? Y lo contrario sería, no, no les pasa nada. Porque como ellos son un reflejo de lo que nos está pasando a nosotros, no, no les pasa nada. O sea, es la maestra, es tal, ¿no? Pero es, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces, en ese es el planteo, ¿no? Si nosotros podemos hacer algo que con la genética no podemos hacer nada, hagamos con lo que tenemos, que es lo ambiental. Desde ahí nos quedamos nosotros. Bueno, espero que les haya servido, que hayamos agarrado las partes importantes y que nos hagan preguntas si hay tiempo. Muy bien, pues excelente, muy buena presentación, súper clara, ¿no? Súper iluminadora. Así que excelente, felicitaciones a ambos, a Karina y a Efraín por su extraordinaria presentación. Vamos a dejar entonces un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas, consultas. Eh, Siempre hay mucho que preguntar, así que vamos a dejar unas 4 preguntitas. Yo creo que 4 porque estamos en la hora. Sí, 4 preguntitas, ojalá con mano arriba. Vamos a responder solamente las Creo que preguntas. nos cuesta Tengo, mucho terminar de comprender la verdadera injerencia que tenemos como entorno, como entorno con nuestro familiar. Es como si no nos costara mucho entender que aquello que hacemos nosotros realmente lo está afectando. Es muy difícil realmente darse cuenta igual. Afectando no es algo malo, sino repercute cualquier cosa que Exacto, hagamos. exacto, eso me gustó mucho esa palabra. Nos cuesta mucho entender la repercusión que Y muchas tenemos. preguntas. Ah, hay un montón de preguntas, miren, las manitos están ahí, genial, sí hagan preguntas. Miriam levantó primero la manito, así que le vamos a ceder el eso. paso a ella. Eh, Miriam, ahí sí. A ver, hola, ¿se escucha? ¿Se Sí, se escucha? escucha. Ah, Preséntese, Miriam, hola. preséntese y su preguntita. Sí, bueno, yo tengo a mi hermano con esquizofrenia. Hace poco falleció mi papá y bueno, mi mamá también ya falleció. Mi hermano tiene 55 años y ahora vive solo. Bueno, hace ya un par de años que vive solo. Antes vivía con mi mamá. Y bueno, es posible que él dentro de todo se maneja, aunque tiene algunas, bueno, su casa no es lo más ordenado que se puede esperar, pero bueno, quería saber si es posible que viva solo, si está bien, digamos. Nosotros estamos acompañados por un psiquiatra que vamos una vez por mes, bueno, ahora por algunas crisis estamos yendo más seguido. Bueno, básicamente esa era la pregunta. Bien. Miriam, un gusto. Bueno, mira, yo lo que te voy a decir es que mencionaste una cosa que es que tu hermano tiene síntomas negativos. Los síntomas negativos es esto que su espacio está muy desorganizado. Y vos decís que tiene crisis, o sea que también debe estar mostrando otros síntomas. Si una persona está con sintomatología y nunca vivió solo o no puede estar solo, lo que existe es la figura del acompañante terapéutico domiciliario. Es decir, que es una persona que acompaña a ayudar a organizar, a que piense y a mediar también con los profesionales de la salud y les avisa, mirá que yo estoy viendo tal cosa, también
hace como de intermedia, o sea, intermedia con la familia y les dice, mira, yo vi esto, lo veo así, se fija si está tomando la medicación o no, porque si vive solo no sabés tampoco si está tomando la medicación, pero una persona puede vivir sola en tanto y en cuanto esté estable, tenga conciencia de enfermedad y adherencia al tratamiento. Si no está estable, no tiene conciencia de enfermedad y adherencia al tratamiento, está en una situación muy difícil. No es recomendable. No es recomendable, pero a ver, si es la única opción, lo que tiene que haber es un acompañante terapéutico y para eso tiene que haber un CUT, no sé en Chile, pero digo, te escuché con tonada argentina, así que voy a suponer que sos de Argentina, en Argentina se puede sacar un CUT y pedir esos, o si no también hay, no sé, centros de día a los que se puede ir, hay lugares como Casa Club que los ayudan al ingreso laboral. Hay muchos lugares a los que se puede recurrir para que esa persona no esté todo el día solo en su casa, porque además, ¿qué hace todo el día solo en su casa? ¿No? Es un aislamiento total, por lo cual hay que intentar que pueda hacer algunas cosas. No sé si sirvió lo Sí, que te dije, pero espero que sí. sí, él cuando está bien hace cosas, sale todo. Ahora está pasando por una situación compleja desde muchas aristas, eh, porque Sí, bueno, porque él tenía un auto y se lo secuestraron, porque bueno, había estado con una relación tóxica por la cual lo estafaron y perdió mucho dinero. Él trabajaba con un amigo de ayudante de mudanza, o sea, él cuando está bien puede hacer una vida bien, digamos, trabaja, le gusta trabajar, le gusta ganar su dinero, pero bueno, ante circunstancias externas de un ambiente hostil de nuestra sociedad, ¿no? Como es vincularse amorosamente con una persona que lo estafó, entonces, bueno, un montón de cosas. Y Bien, ahora vos ahí está lo que tenés, saliendo, vos está ahí lo que saliendo. tenés es está difícil. Primero Sí, que muy, tenés lo que está difícil es que tiene que tener un buen equipo terapéutico. ¿Por qué? Porque tiene todos los motivos de descompensación. ¿Cuáles son las causas de descompensación? Suelen ser nacimientos, muertes de familiares, separaciones, duelos. Esas cosas generan descompensaciones agudas. Entonces, cuando hay eso, se le avisa al psiquiatra porque va a atender, por ahí están estables un tiempo, pero eso genera descompensación porque son cosas de difícil elaboración del psiquismo. Como el psiquismo no lo puede elaborar, lo que sucede es una descompensación. Por lo cual, cuando pasa alguna de esas cosas, hay que estar muy atento los primeros 4 meses mínimamente, a ver qué pasa. Entonces, si muestra indicios de descompensación, actuar urgente llamando al psiquiatra, llamando al psicólogo. Si no tiene espacio psicológico, por ejemplo, ahí tenés otra dificultad. Tiene que tener uno. sí, bueno, intentamos que tenga uno, pero bueno, el tema de los turnos, PAMI, toda esa cuestión se complicó y al final está concurriendo con una orientadora social que, bueno, que lo está ayudando con el tema de dejar de fumar. Bueno, él estableció un vínculo y quiere ir a hablar con ella y porque nos costó conseguir el espacio de psicólogo, ¿no? El psiquiatra sí, psiquiatra vamos, llamamos, lo llama por teléfono. O sea, el psiquiatra hace muchos años que ya está con el mismo. Es más, cuando estábamos, mi mamá y mi papá íbamos los cinco juntos. Él estaba media hora y nosotros estábamos juntos, todos juntos la otra media hora. Pero bueno, ahora ¿Cuántas ya veces por faltan semana Miriam va con el psiquiatra? una vez por mes con el psiquiatra, aunque ahora, bueno, No es un poco Lo que sucede es a que eso no demanda. alcanza. Claro, Digamos, una vez por mes, 30 minutos es nada. O sea, no me alcanza a mí ni de casualidad. O sea, yo tengo que ir una vez por semana, 45 minutos, y además, y él tiene que ir más al psiquiatra, y te diría que una persona con psicosis tiene que ir hasta 3 veces por semana a terapia. 3 veces estoy hablando, como si, para que pensar que, que eso funciona bien porque si no, claro. le va a costar salir de esa situación. Por eso es importante encontrar estos recursos. Sabemos que PAMI es un chino, pero se pueden hacer pedido de prestaciones. Pero eso lo dejaría para otro tema porque hay gente de otros países. Si querés, Bueno, después contactate con nosotros que te digo cómo se puede hacer. bueno, igual gracias porque ya es como que me dieron muchas respuestas. Muchísimas gracias. No, por favor. Bien.
Siguiente pregunta, les voy a pedir, considerando que estamos en el límite del tiempo, a los que tienen la manito levantada, es pregunta, respuesta, y después seguimos pregunta, respuesta. Ya no vamos a hacer un intercambio, porque si no, vamos a estar hasta muy tarde y ahí nos va a llegar el reto a todos. Así que Comenzamos Miriam con fue la primera. sí, Mayra Mendoza, le sigue. Sí, hola, buenas noches. Yo soy psicóloga y yo trabajo en el área de psicotrauma y es muy común que los pacientes con trauma, sobre todo de abuso infantil, tengan esquizofrenia y tengan muchísimos síntomas psicóticos. Yo quisiera saber qué es lo que piensan acerca de este enfoque en cuanto a que es posible que estos síntomas sean resultado de una necesidad, que sea más como una, o bueno, que en parte sea una adaptación o una búsqueda de adaptarse del cuerpo a situaciones hostiles de abuso. A ver, lo que pasa es que a veces consideramos como trauma, no como un evento traumático en particular. Igual yo estuve en una charla que hubo en Adipa de trauma también, que lo dio una especialista, pero bueno, yo tengo otras consideraciones con respecto a lo traumático. Lo traumático es subjetivo. Es decir, para una persona puede ser traumático una operación, para otra puede ser traumático un abuso, para otro, bueno, qué sé yo. El abuso ya de por sí es un hecho violento. Pero la negligencia, por ejemplo, parental, es decir, yo he tenido pacientes que los dejaban los padres 12 horas por día con una tablet. Estar 12 horas por día un niño de 5 años con una tablet es negligencia, digamos. Y esta negligencia también es un hecho violento. ¿Esto puede generar trastornos? Y sí, genera dificultades. O sea, no podemos hacer una causa directa. Trauma, entonces, un trastorno mental. Pero lo que vemos es que en esos casos nadie se dio cuenta que dejar a un chico 12 horas por día con un celular le puede hacer mal. Entonces vemos un entorno que claramente no está teniendo unas consideraciones básicas de cuidado. O sea, no podríamos decir que son resultado de, pero sí es resultado de un entorno con estas características y además, por ejemplo, no es lo mismo que una persona tenga un abuso y que después todo alrededor se callen y nadie diga nada y ni le comente nada, o se separen y hagan de cuenta que no pasó nada, que venga alguien y le diga, mira, yo sé que pasó esto, es una situación muy difícil, vamos a llevarte a terapia, entiendo que fue terrible lo que pasó, a que todos hagan silencio. Entonces el trauma se elabora o no se elabora. Es decir, por ejemplo, les voy a dar un caso, ejemplo nuestro. Eh, Mi hija vivió situaciones, o sea, en donde su padre estuvo descompensado, que fue la única que vivió, y yo no es que hice de cuenta que no pasaba nada. Le dije, tu papá tiene un trastorno en la mente que le cuesta reconocer qué es lo que está haciendo, se enoja por demás, y ella se puso a jugar con los autitos, que venía la ambulancia, que venía el cosito. Le digo, ay, sí, viste que vino la ambulancia, que fue, lo buscó a papá, lo llevó, él se sintió mejor. Entonces ahí puede elaborar esa situación. Pero lo que ocurre en muchas familias es que eso se instala porque además nadie dice nada. Y eso cambia todo. Espero que te haya servido. Siguiente pregunta. Ah, sí, gracias, es que no podía activar mi audio. Gracias. Andrea, está activado. Andrea, de si no me equivoco. Ahí sí. Preséntense antes de preguntar, please, para que también Karina y Efraín sepan desde dónde están hablando, cuáles son sus quehaceres laborales. ¿Andrea? Ah, era Andrea de Uy. Ah, sorry. Sí, era ella. Ya le activé el audio, sí. Ahí está No complicada puedo. Andrea con el audio. Ahí sí. ¿Ahí? Ay, perdón, no podíamos llegar al audio. Somos Andrea y José de Uruguay. Muchas gracias, los recibo. Esto es súper necesario para nosotros. Nuestro sobrino tiene esquizofrenia. Eh, bueno, él vive con mi hermana, pero nosotros vivimos muy cerquita de él. Lo voy a hacer rápido. A nosotros un poco un resumen de todo lo que vivimos, pero hoy por hoy lo que estamos, que él está estable, él tiene 21. 21, él está estable, está con la medicación bien, adherió a la medicación,
pero si bien yo veo que él está haciendo una vida, entre comillas, por decirlo de alguna forma, muy normal de adolescente, de salir, de todo eso con amigos, lo cual está buenísimo, por un lado, pero por otro, como que yo lo veo como que la rutina y todo eso, no, sigue muy desorganizado, sigue sin hacer nada. Entonces, me parece que eso por un lado, yo me pregunto qué tan, porque lo que yo espero es que él logre una rutina, determinados hábitos, para que un día podamos pensar en que viva solo, porque a veces el vínculo entre madre e hijo también se hace muy, se hace, deja de ser tan sano, entonces está. Difícil, Y bueno, porque por me eso a los pregunto, 21 años te vas de tu casa, porque ya no los tenés que aguantar a tus papás. exacto, exacto. Entonces un poco mi pregunta es, incluso cuando él viene a casa, que somos tíos como muy presentes, ¿qué le exijo? Porque cuando le exijo, che, pero tenés que hacer las camas, che, pero... Y agarro un poco lo que ustedes decían de eso, de que, bueno, la autonomía, pero que no lo puedes dejar solo, ¿entendés? Entonces, si eso no es diario, pero eso, mi pregunta a veces digo, y me siento mal o culpable si le pido más y digo, "Ay, capaz que él no puede, pero uno por otro lado lo ve que sí sale, sí hace como esas cosas, ¿no? Pero no hace las cosas básicas, Bien, capaz. hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Primera cosa para tener en cuenta es cuándo fue la última vez que estuvo agudo. Si pasó menos de un año desde que estuvo un brote psicótico que estuvo descompensado, si pasó menos de un año que está estable, y estable es que no volvió a tener alucinaciones o delirios o episodios de desorganización grave, si no pasó un año todavía su psiquis está como fracturada. O sea, todavía necesita recuperación y él estuvo durmiendo, él decía, no, yo me recuperé rápido, estuvo durmiendo en el sillón como 6 meses que no se podía levantar. O sea, es mucho tiempo después de un episodio agudo que la persona necesita como recuperar una estabilidad y que no pueden hacer, Cari, porque uno tiene que dejar de lugar lo que espera del otro. Sí, Rodo. ¿se escucha? Que tengo el wifi lento, dice acá. ¿Sí? ¿Está ¿Se bien? escucha? Porque, ¿se escucha? Se escucha ¿De acá perfecto. se escucha bien? Sí se Ah, ya. escucha. No, solamente quería agregar algo, Cari, que podemos quizás conversarlo también. Hay muchos pacientes con esquizofrenia, muchísimos, muchísimos, que nunca dejan de tener alucinaciones, que nunca dejan de tener delirio, incluso estando medicados con los mejores antipsicóticos. En mi caso en particular, con los pacientes que yo tengo, por ejemplo, muchos de ellos sí están estables, sí están en un estado de equilibrio que ellos, o lo que ellos denominan estoy bien, pero sí, las voces siguen, me pongo audífonos, sé que están ahí, y ahí psicoterapéuticamente se trabaja para que la persona pueda, de alguna u otra manera, tener una mejor funcionalidad, una mejor adaptación, digamos, de alguna u otra manera se va... eh, en el contexto incluso de psicoeducación, van adquiriendo algunas técnicas para atenuar esas voces o esos delirios o esos síntomas agudos y puede que nunca se les pase, puede que los medicamentos nunca hagan el efecto completo que uno esperaría y aún así pueden estar. No sé si se entiende lo que quiero llegar. Como que al final es qué es lo que el paciente hace con esa alucinación. Hay pacientes que la alucinación la viven como una invasión, donde hay un otro que está ahí, que me está hablando, que me quiere matar, que me quiere envenenar, y hay otros pacientes que entienden muy bien, tienen mucha conciencia de enfermedad de que esa alucinación tiene que ver con él, digamos, o con ella. No sé si se entiende el punto al que quiero llegar, como, Sí, perdón sí, es un por punto la risa. difícil, que de hecho por ejemplo, nosotros fuimos a un congreso en Portugal de esquizofrenia que organizó Beringer, una farmacéutica, y se discutió mucho qué es estabilidad. O sea, ¿qué es un paciente estable? Fue una discusión en donde había médicos y todo, y que planteamos qué es realmente la estabilidad. Hoy sí es cierto que muchos pacientes em, continúan con procesos de alucinación o delirio, pero también es cierto que es cuando estuvieron mucho tiempo descompensados sin intervención temprana. Porque cuando se interviene tempranamente, digamos, durante los primeros brotes, suelen tener mejor, por lo menos en mi experiencia, suelen tener mejor pronóstico, ¿no? Cuando se interviene, de hecho yo atiendo niños, adolescentes, ¿no?
cuando se interviene tempranamente en los episodios agudos, como que salen más rápido. Lo que pasa es que, claro, si el diagnóstico es como él, a los 33 años, ya había estado 12 años descompensado, había consumido sustancias, bueno, todo un montón de cosas que empeoran el cuadro. Pero nosotros estamos hablando por ahí, digo, de 21 años, por ahí puede empezar a estar. Pero hay que ver también si a los 21 años, digo, cuando va a bailar, toma alcohol, porque eso es un síntoma por ahí de descompensación. ¿Qué hace cuando va? Bueno, genial, ¿no? Estas cosas. Bueno, es como ir viendo qué es un síntoma negativo y qué es lo que puede y qué es lo que no puede. Y eso es muy subjetivo y muy de esa persona. Es como ir tanteando de alguna forma, ¿no? Tenemos que también entender qué es lo esperable para una persona De esa en edad. determinado momento de su vida. Hay cosas que son esperables y cosas que no son esperables. Hay cosas que podemos exigir y cosas que no podemos exigir. Pero esto lo tenemos que entender en relación a cada persona en particular. mm, las generalidades de lo que es esperable nos sirven para esto, para ver en qué condiciones está nuestro familiar en este momento particular. Entonces, vos me decís, él está saliendo ahora, tiene relaciones sociales. Y eso es algo bueno, vos dijiste, eso es algo bueno. No las tenía antes, si no las tenía y las tiene, bueno, está dando indicios De que de está que mejor. empieza a estar mejor. ¿Le podemos pedir que se ocupe de sus cosas? Y la verdad que sí, se tiene que ocupar de limpiar su propia habitación. Pero al mismo tiempo también puedes pensar, tiene 21 años, ¿no es una lucha que tenemos todos con los adolescentes de 21 años? Me parece que sí. Entonces son cosas que sí podés llegar a esperar. ¿En qué punto algo es un síntoma? Bueno. Creo que ahí es donde hay que empezar a pararse, ¿no? ¿En qué momento es un síntoma? Ella te dice, ¿tomar alcohol es un síntoma? Depende cuánto, depende de la situación, pero sí, la idea es poder prevenirlo, es poder hacer Ver, algo antes de que llegue a estar sí. descompensado. Y algo fundamental es los padres, o sea, más allá de ustedes que evidentemente están psicoeducando, tienen que psicoeducarse, tienen que tener su propio espacio terapéutico para que él esté bien y para que aquellos que viven con él puedan detectar los síntomas de descompensación. O sea, eso sería como el... Espero que les haya servido. Gracias, Andrea, Andrea Dejen, por su pregunta. Y ahora Andrea, normal, Andrea sin, Andrea que está solito allá, solita. Andrea, Hola, ¿se escucha? muy bien. ¿Se escucha? Se escucha Perfecto. fuerte y claro. Ah, ya, estupendo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrea Fuyú, de Santiago de Chile. Soy estudiante de Educación Social Infanto-Juvenil. Pero mi tema parte por otro lado. Mi mamá tiene 79 años y hace 8 años fue diagnosticada con un cuadro psicótico, con una bipolaridad, con un cuadro maníaco. Y uno no alcanza a entender hasta qué edad uno puede, no sé, relacionarlo con el cuadro psicótico o ya parte a ser, no sé, un problema de la edad principalmente. Como que ahora, con lo sumisa que fue, con lo que yo conocí como madre muy sumisa, hoy en día es todo lo contrario. Como que todo lo que tenía en su subconsciente empezó a aflorar y toda esa, esa manía, ese, no sé, mucha rabia, mucho descontrol, cosas que jamás fue antes. Entonces yo no sé ¿Desde cómo, cuándo tiene el diagnóstico tu mamá, Andrea? 8 años aproximadamente, yo creo que como a los 71 la diagnosticaron. Ah, tarde. En- sí, entonces uno no sabe si sigue siendo eso o ya empieza a ser una enfermedad senil. Bueno, eso, digamos, me parece que lo tienen que hacer el diferenciar los médicos. Pero, suponiendo, la pregunta es, la pregunta primera que yo me hago es, ella la diagnosticaron a los 74, pero 31. 71, pero desde, 71. desde los 71 tiene bipolaridad o tenía bipolaridad y síntomas que nadie podía ver desde mucho antes. Eso quiere decir que estuvo muchos, muchos años descompensada y la descompensación sin tratamiento genera deterioro.
Sobre todo, a Efra también le pasa deterioro cognitivo, o sea, tiene deterioro de la memoria, deterioro de la atención, y como dijo Rodolfo, ahora, recién ahora, se están trabajando medicamentos para ese deterioro cognitivo, porque no había. O sea, hay farmacéuticas que están en investigación de ese tema, que están como en las Mm. últimas fases además. Pero ese deterioro cognitivo, digamos, genera como entorpecimiento en todas las áreas. Me parece que habría que ver eso, digo, desde cuándo tendría, y bueno, el diferencial lo hacen los médicos además. Eso es todo lo que puedo decir Claro. yo, no sé, Rodolfo, sí. Mm, No sé, Yo creo yo dudaría que el cuadro de bipolaridad se haya presentado tan tarde. Puede ser, todo puede ser. En psicopatología todo puede ser. Las excepciones por doquier, ¿cierto? ya. No voy a hacer un diagnóstico a distancia porque no corresponde. Sin embargo, yo, por ejemplo, visitaría un neurólogo, un buen neurólogo, una buena neuróloga, que vean si quizás ese cuadro psicótico pueda estar asociado a un cuadro neurodegenerativo, tales como son las demencias, ¿ya? Hay distintos tipos de demencias, como por ejemplo la demencia tipo Alzheimer o eh, la demencia por cuerpos de Levy o la demencia frontotemporal, que son enfermedades neurodegenerativas que generalmente ocurren después de los 65 años, que pueden cursar con cuadros psicóticos, pero que siempre van asociadas, por ejemplo, en Alzheimer hay una pérdida de memoria, o en las demencias con cuerpos de Lewy son recurrentes las alucinaciones visuales, o los delirios, o los trastornos de la marcha. O sea, la psicosis siempre aparece como un mal amigo en las demencias, ¿ya? Y no solamente en las demencias, en otras enfermedades médicas también. A lo que quiero llegar es que vayan a un neurólogo, vayan a un buen neurólogo para que vean si realmente es una bipolaridad o no, porque la bipolaridad generalmente se trata farmacológicamente con estabilizadores del ánimo, entre otros fármacos. Entonces las demencias tienen otros abordajes y hay que habría que ver, insisto, neurológicamente qué está ocurriendo ahí. Puede ser una esquizofrenia de inicio tardío, puede ser. ¿Son prominentes? No son prominentes. ¿Ya? Todo puede Oh, ser, pero también hay que ir viendo como las estadísticas de lo que sabemos de la literatura. ¿Mm? Rodolfo, perdón, que me alargue un poquito, pero mi pregunta es mayor. ¿Es recomendable una terapia psicológica a esta edad? Siempre es Porque recomendable una terapia actualmente psicológica. todo lo que Siempre. es Y ahí público, todo lo que es público es malísimo, porque las terapias son cada un mes y la verdad es que no sirven mucho. Sí, y siempre, como ustedes dicen, todo lo que es psiquiátrico, etcétera, uno tiene que buscar hasta que le da el palo al clavo y encuentra a alguien que lo puede sacar adelante, porque y es muy complicado. Y así pasó con mi mamá, entre neurólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera, hasta que ahora yo la veo, entre comillas, relativamente estable a pesar de todo. Pero siento como que le falta una terapia extra. ¿Será recomendable? Totalmente, voy a siempre, decirte que tenés razón, totalmente. El problema enorme que tenemos es que hay muy pocos profesionales capacitados y bien formados, y justamente para eso se hizo el diplomado de ADIPA, que es para formación, digamos, de los profesionales en este área específica, porque realmente hay muy poca formación en este área. Entonces querés buscar un profesional y no encontrás. O sea, nosotros nos llevó 6 años encontrar profesionales adecuados. No, ya. excelente. Vamos a ir a Agradezco. la última pregunta, ya que hay alguien alegando en el chat. Gabil está pidiendo una certificación de 2 horas y media por lo largo del seminario. Chicos y chicas, amigos, colegas, aprovechen estas oportunidades gratuitas, ¿cierto? Con especialistas. Tenemos a Karina, que tiene mucha experiencia, Efraín, que desde su experiencia personal nos está contando. No apuremos tanto, ¿ya? Así que nos queda la última pregunta, sí, para ir cerrando y para que vayan a descansar. Vamos a ir con, creo que Molina Facundo estaba antes que Carlos Varela. Lo siento, Carlos, pero ya estamos en el límite de la hora, un poquito pasado, así que eh, dale, Carlos. O sea, dale Molina Facundo Buenas. o Bueno, Facundo Molina. gracias Rodolfo por el espacio y muchas gracias Efra y Cari. Los admiro mucho y aprecio muchísimo el laburo que hacen. Me interesó muchísimo lo que habían hablado, el tema de la sobreimplicación emocional. Si bien Andrea Etchen ya preguntó, quería saber si se podían expandir
o dar consejos de cómo realizar este tema de dónde poner el límite entre implicarse y no implicarse, porque yo tengo el caso de mi madre, que le hacemos absolutamente todo. Hace poco estuvo internada, ahora salió, se está tratando y nosotros no sabemos en qué momento comenzar a decir, bueno, tenés que empezar a hacer estas cosas vos, o esto no lo puedo hacer, esto deberías hacerlo vos. No sabemos cómo empezar a tener ese proceso, no sabemos si seguimos sobreimplicándonos emocionalmente o no. O sea, en qué momento poner empezar a tomar esas decisiones, tal vez, tomar acción. Excelente tu pregunta y qué difícil, ¿no? Una pregunta más difícil no tenía Facundo. Bueno, en realidad lo que tendría para decirte es, primero, que ella está en un periodo de convalecencia. Es decir, que cuando salen de una internación, como si te quebraste una pierna, estás convaleciente. Es decir, ¿cuánto pasó desde que salió de la internación? ¿Cuántos apoyos tiene? ¿Cuánta conciencia o adherencia está teniendo? ¿Cuánto le está costando? ¿No? Entonces, teniendo en cuenta esas cosas, es detectar el tiempo en el que ella puede. Y eso es único, eso es lo subjetivo, eso es donde no hay una receta y a donde hay que intervenir de acuerdo a esa persona. Vas probando, digo, ella toma mucha medicación como que está muy somnolienta, por ejemplo. Puede, se da cuenta de lo que está pasando, está todavía con mucha falta de criterio de realidad. Entonces ahí, bueno, no sé, que empiece por la cocina o por algo que le guste a ella, que empiece por algún lugar. Y sobreimplicarse justamente es en el límite de no pasarnos. O sea, justamente no hay que pasarse de lo que la persona puede, porque ahí está la sobreimplicación. Empatía es entiendo que se siente mal y sobreimplicarse es desdibujo y me convierto en el dolor del otro y me siento, ¿no? Eso sería. Bueno, pero si la persona necesita ayuda porque tiene una pierna quebrada, y bueno, le vas a traer el vaso de agua, ¿no? Como ir, es muy fina esa línea, como que hay que ir viendo en cada sujeto. Eso es muy particular. Por eso te digo que es muy difícil tu pregunta. Pero bueno, creo que ya teniendo en cuenta estos datos se puede ver con cada persona. No sé si Rodolfo quiere agregar algo. No voy a Listo. agregar nada porque está perfecta tu respuesta. Solamente Carlos Varela, a toda velocidad, haga su pregunta. Vamos, lo último, para que no se enoje conmigo. Hola, 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 ¿se escucha? Sí, ¿Se se escucha? escucha. Bueno, yo soy esquizofrénico, estoy acá con mi mamá, con María, y los dos tenemos hipotiroidismo de Hashimoto, y bueno, a mí me empezó la esquizofrenia en el 2016, y a mí me detectaron hipotiroidismo de Hashimoto en ese momento, y yo no empecé con psicofármacos, sino que empecé con el tratamiento de la tiroides, ya que pensaba que era ese el problema, y estuve estable un tiempo, pero después dejé de estarlo y por causas de separación, en el mismo momento que se me jodió la tiroides, también nació mi hija, como que hubo muchos factores que estoy aprendiendo ahora que también pueden estar relacionados. Y quería saber si hay alguna correlación entre problemas de tiroides y esquizofrenia. Eh, a ver, espera un poquito, que hay un ruido acá ambiental. Deme un segundo. Ya, ahora sí. A ver, en particular respecto a las tiroiditis, que se denominan las distintas problemáticas de las tiroides, no tengo ningún paper a nivel de metaanálisis, revisiones sistemáticas en que se diga se estudiaron a miles de pacientes con tiroiditis de Hashimoto y se encontró que pueden padecer de psicosis. Sería irresponsable de mi parte decirlo, ¿ya? Insisto, ahora, las tiroiditis, hay algunas que son autoinmunes, ¿ya? Como el conocido hipertiroidismo o el hipotiroidismo, ¿cierto? Sin embargo, insisto, respecto a, a las tiroiditis en general, yo no he leído nada que tenga relación con la psicosis. ¿Podría haber alguna correlación? No lo sé tampoco, no quiero ser irresponsable. Sí, de las enfermedades autoinmunes que está bien estudiado, que pueden producir psicosis, es el lupus, el LES que se denomina lupus eritomatoso,
y otras enfermedades como neuroinmunes, como las encefalitis autoinmunes, entre otras, ¿ya? Esas son las enfermedades autoinmunes como que están bien asociadas con psicosis. En el caso, por ejemplo, las encefalitis autoinmunes son muy parecidas a la esquizofrenia y hay muchas personas con encefalitis autoinmune en psiquiátrico, porque piensan todo el mundo que tiene esquizofrenia y es una enfermedad neurológica con síntomas psicóticos, que no tiene nada que ver con la esquizofrenia a nivel del tratamiento al menos, o pueden haber algunos alcances, pero son enfermedades nosológicamente distintas. ¿Ya? Eso por el lado de la encefalitis y por el lado a ver, la enfermedad autoinmune, para que lo entiendan en palabras muy simples, porque yo no soy inmunólogo, ¿ya? Ni tampoco soy médico internista, es cuando el sistema inmune de alguna u otra manera como que te autoataca, como que se confunde y eso empieza a generar un sinfín de síntomas que las personas con enfermedad autoinmune sufren demasiado, ¿ya? Y dentro de esos síntomas podrían aparecer la psicosis. Ahora, la psicosis siempre es un mal amigo para muchas enfermedades. Un mal amigo en el sentido de que generalmente cuando los pronósticos de las enfermedades autoinmunes no son muy buenos, cuando no hay una remisión, cuando no están respondiendo bien a tratamiento, por ejemplo, en el caso del lupus, del LES, puede aparecer síntomas psicóticos, ¿ya? Ahora, hay un sinfín de tratamientos para el lupus, para otras enfermedades autoinmunes, incluso tratamientos biológicos tienen muy buenos resultados, pero es un tema complejo. Respecto a la tiroiditis de Hashimoto, no lo tengo claro, no creo que tenga necesariamente que ver con la psicosis, no lo he escuchado, ¿ya? Así que eso yo le Yo respondería. quisiera decir algo también, que, Dale. a ver, la hipófisis está en el cerebro. Y si nosotros tenemos mucho estrés, si nosotros vivimos situaciones emocionales como las que vos dijiste, digamos, como perder una relación, que nazca un hijo, que es una situación sumamente estresante, también eso puede alterar el funcionamiento de la glándula tiroides. Y que digamos, si bien no es el estresor lo que genera toda la situación también orgánica. O sea, no se puede saber porque en lo que refiere a el neurodesarrollo no sabemos si es primero el huevo o la gallina. Entonces, como que hubo muchas cosas que fueron estresores y que también aparece algo orgánico, por lo que vos nos comentaste, Carlos. O sea que no sé si eso tiene que ver directamente, pero sí lo que sabemos es que los episodios esos estresantes generaron mayor descompensación, porque vos dijiste, estuve estable un tiempo, después hubo estos episodios y generaron mucho malestar. Pero yo me quedaría con eso. Se puede seguir indagando, se pueden seguir haciendo pruebas, pero hubo episodios como que generaron mucho malestar de difícil procesamiento. Entonces es más probable que tenga que ver con eso. No sé si te sirvió, te Exacto. mando un abrazo Ahí grande. yo le recomendaría a Carlos ahí buscar la opinión quizás de un endocrinólogo o una endocrinóloga. Yo creo que insisto, son temas complejos. Las glándulas tiroides, tal como dice la Cari, abordan un sinfín de cosas, no lo sé. Yo realmente no lo sé, no lo he estudiado, así que le recomiendo a un médico internista, endocrinólogo, endocrinóloga y hacer esa pregunta. Listo, suficiente. Gracias, gracias a la Karina, gracias Efraín. No se enojen ahí los Gracias. que Muchas piensan que nos gracias a demoramos un todos. poquito, pero era necesario. Y le pido a Azul Luna, que tiene la mano levantada, que pueda escribir su pregunta por el chat. Yo la voy a estar leyendo, ¿ya? Y la Cari también con Efraín. Gracias, gracias infinitas, Karina y Efraín. Vayan a seguirlo inmediatamente, vayan a ver su contenido en Instagram, en TikTok y les mando un abrazo cariñoso a todos y todas y que tengan un excelente fin de semana. Y dejamos a Paulina de Adipa para que siga ahí. Hoy día se va a, ¿cómo se dice? Sortear un Sí, diplomado, ¿o no? sí, sí, un ¡Wow! diplomado. Genial. Ya, pues ahí vamos a estar viendo quién gana. Gracias, Paulina. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias entonces a todos y todas y muchas gracias también a los expositores por su presentación.